Gobernación de Caldas, Secretaría de Gobierno Departamental, Unidad de Seguridad y Convivencia, Caldas 100% humanitaria, promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, intercambio en cultura y convivencia pacífica en el Departamento de Caldas, Manizales, diciembre 2 de 2010, conferencista Alberto Abello, asesor internacional en derechos humanos y derecho internacional humanitario, editor general del periódico El Nuevo Siglo. Buenos días, es un placer estar con ustedes en esta ciudad tan agradable. Desde siglos atrás, por la defensa de los débiles, por la defensa de aquellos que de alguna manera son atropellados en el curso de la vida, desde la barbarie hasta nuestros días. Y las sociedades a veces no avanzan en una línea hacia arriba siempre, sino que hay ciclos. La sociedad se mueve en ciclos y nosotros tenemos épocas como la de la antigua Grecia, de Atenas, donde los seres humanos dialogaban. Tenemos los famosos diálogos que nos transmitió Platón, en los cuales Sócrates hablaba con sus conciudadanos, con los atenienses, y había una cultura de desarrollo, y había convivencia. Ustedes recordarán que Atenas eran los civiles los que dominaban, los políticos. Pericles, el gran estadista, Solón, el hombre de las leyes, Sócrates, el gran cuestionador de todo, Platón, Aristóteles y todos los presocráticos y todos aquellos sabios que nos legaron un conocimiento realmente sorprendente en un mundo tan pequeño, en una pequeña ciudad que no llegaría a 100.000 habitantes. Y tenía al frente una isla que era la isla de Esparta. En Esparta los hombres vivían permanentemente preparándose para la guerra, para el conflicto, para la expansión territorial. Y como se había desarrollado tanto Atenas y era tan rica, pues obviamente le tenían puesto el ojo para llegarla, atacarla, tratar de invadirla y obtener riqueza y obtener poderío con eso. Sin embargo, Atenas, que se dedicaba a la filosofía, a la inteligencia, al derecho, que tenía un gobierno democrático, logró derrotar varias veces a Esparta. Esa es una buena lección de cómo el hombre culto pero civilizado y que tiene convicciones, que tiene una fuerza moral, logra defender lo suyo y su democracia, mientras que no lo pueden avasallar aquellos que se han preparado exclusivamente para la guerra y para el conflicto. Ese legado que nos dejó Atenas es muy interesante para tenerlo nosotros en cuenta, porque Colombia, en cierta forma, antes de que nos asolara la violencia, era un modelo precisamente de democracia, de respetabilidad en ese sentido, y Manizales produjo apenas en 2 generaciones desde que se ha fundado la ciudad una serie de estadistas, de personajes interesantísimos como Gilberto Alzate Avendaño, Aquilino Villegas, Fernando Londoño, Mejía en el campo, los cafeteros, es decir, unas personalidades que realmente constituyeron a esta ciudad, más que la misma Bogotá, diría yo, en una especie de Atenas. Atenas se sufragaba un poco con el trabajo de los esclavos en parte, que no eran tratados como después en Estados Unidos y otros países, porque los atenienses trabajaban con ellos también en las haciendas, y Caldas no necesitó esclavos porque tenía café. Caldas tuvo la renta del café y con eso logró que era una generación de políticos, de intelectuales, de personalidades independientes que tuvieron resonancia nacional y llegar a tener también un influjo tal en la Federación de Cafeteros, que era un estado dentro del estado, con el cual ayudaron a la creación de grandes empresas en el país como la Flota Mercante y otras muchísimas. Y esa fue la época del esplendor de Caldas en que generaba riqueza para todo el país. Casi el 80% de las divisas que llegaban en un momento dado venían de acá. Y se produjo ese grupo de gente tan importante, esencialmente civilistas, eso es lo curioso, y que funcionaban en distintos partidos. Tema que nos ocupa hoy, que son los derechos humanos, desde luego,
mientras Atenas defendía la dignidad del hombre, la libertad, la justicia, la democracia, la liberación, el derecho a votar, a ser elegido, todas las cosas, Esparta defendía todo lo contrario. Además existía en la antigüedad el código de Hammurabi, como ustedes han oído hablar, ese código de varios siglos antes de Cristo, y en el cual se establecía el derecho a la represalia, el derecho al castigo. El que perdía un ojo había que, en venganza, quitarle los otros dos al otro, el que perdía un dedo había que cortarle la mano a varios de los adversarios, y lo que estaba en la antigüedad era la ley del talión. Es decir, para llegar a esto, el derecho internacional humanitario, el derecho de las gentes, tuvieron que pasar muchas épocas en la historia universal, épocas muy oscuras algunas, y como les digo, como el avance de la sociedad es cíclico, a veces se cayó en esto de los derechos humanos, y hoy actualmente también pasa eso. Si miramos a Colombia en este momento, por ejemplo, veremos que mientras el presidente Juan Manuel Santos asume la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de la violencia y convoca a Palacio Presidencial, recién posesionado, a todos aquellos que han sido víctimas de la violencia, las organizaciones representativas, para presentar un proyecto de ley para reparar a las víctimas. Al mismo tiempo tenemos el título de uno de los países con más minas sembradas en nuestro territorio, que van a lesionar ¿a quién? Pues a la población civil, generalmente a los no combatientes, a los campesinos, a los niños, a las mujeres, y esto es algo horripilante, pero que ocurre en nuestro país y que no se ha logrado todavía retirar de nuestro territorio esas minas que están en las zonas de la periferia y que son tan terribles para nosotros. A su vez, hoy mismo ha estado el ministro del Interior con las Fuerzas Armadas y han acordado que también se han reparado las víctimas que tengan que ver con acciones equívocas del Estado. Esto es un avance también muy importante porque indica un plano de equidad en esa materia tan trascendental. Y a su vez tenemos que en estos momentos el que está manejando tanto la ley de víctimas como la ley de tierras es un verdadero estadista, un hombre experimentado, valioso, que ha ocupado varias carteras ministeriales, ha sido embajador en Francia, muy estudioso, por el que tuve el honor de tener un programa de historia, porque yo también me dedico a la historia, que es Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo Restrepo ha logrado que tanto el proyecto de víctimas como el de ley de tierras, que son proyectos muy complejos y muy difíciles, hayan sido aprobados ya en comisión. Eso tiene un avance como acto legislativo en varias legislaturas, pero eso indica que Colombia está avanzando al mismo tiempo que en algunas zonas de nuestro territorio. Por ejemplo, ayer o antier hubo un atentado horrible, espantoso en el Huila, y ha habido varios atentados contra elementos de la policía, contra elementos de la población civil, que obviamente tenemos que rechazar, porque pues esto nos hace retrogradar otra vez a situaciones muy difíciles. Sin embargo, el ejemplo ese que yo he puesto hoy aquí, de Atenas y de Esparta, nos indica que por medio de la civilidad, de la aplicación de las normas, podemos avanzar. Ya hablaré más adelante de cómo hoy actualmente las Fuerzas Armadas y la policía y las autoridades se rigen por un código respetabilísimo en materia de derechos humanos. Pero quiero que conozcamos algunas cosas que son interesantes, porque en Colombia somos dados a exaltar todo lo que nos viene de otras culturas, de los franceses o de los ingleses o de los norteamericanos. Entonces creemos que los derechos humanos surgieron en la Francia de la Revolución Francesa, y resulta que el derecho de gentes, que es el que combina un poco las dos cosas, el derecho de gentes, el forjador de todo esto fue el padre Victoria, en la España antigua, el que desarrolló esta teoría que implicaba que el ser humano es portador de unos valores eternos que deben ser respetados, es una armadura que lleva ante la vida, y eso lo planteaba en una época donde había gobiernos absolutos, donde no existía el concepto de democracia, no había surgido ninguna democracia con excepción de las de siglos atrás en Atenas a que me he referido, pero en ese momento en Europa se atravesaba después del feudalismo por una serie de monarquías que tenían pleno poder absoluto.
Eso le da mucho más valor a la iniciativa Victoria de sugerir el derecho de gentes, que se aplicaba sobre todo en los casos de conflicto armado a los civiles, para que no los maltrataran, para que no se abusaran con sus vidas, para que se les respetara su integridad. Y este derecho de gentes es el que va a dar origen después, mucho después, al derecho internacional humanitario y a esos famosos derechos consagrados al hombre en la Revolución Francesa, y que también habían sido consagrados ya desde luego en la Constitución de los Estados Unidos, que fue primero que la Revolución Francesa. Entonces, no fueron los filósofos del siglo XVIII, de la Ilustración, ni los franceses, ni siquiera los norteamericanos, con hacer su primera república democrática en Estados Unidos y que nos legan ese valioso derecho constitucional, esa iniciativa republicana tan importante, sino fue España con el padre Victoria. También tenemos algo sensacional en esa historia hispánica que es nuestra historia, y es el caso de la reina de España, de Isabel, que resuelve que a los indígenas no se les podía hacer trabajar en estas regiones más de 8 horas. Ese es un derecho que, para que la humanidad del occidente lo consiguiera, hubo huelgas en Estados Unidos terribles, Sacco y Vanzetti, que murieron en esas huelgas, en Italia, en Francia, en todas partes, en Inglaterra hubo protestas terribles para que reconocieran esas jornadas, y ella lo había reconocido en aquella época. Y también había establecido que a los indígenas no se les podía esclavizar. Sin embargo, desde luego, este tema va a volver a tomar cuerpo y mucha importancia ya en el gobierno de su hijo, que era Carlos V. Carlos V, como ustedes saben, es un personaje excepcional en la historia de la humanidad. Él era católico convencido, defendía las leyes de la Iglesia, pero en algún momento dado tuvo algunas discrepancias con el Papa, y durante su reinado se organiza el famoso saco de Roma, es decir, asalto sobre Roma, para frenar al Papa, que a pesar de ser el jefe religioso de toda la comunidad católica, también tenía ambiciones territoriales y estaba en una alianza con Francia contra España, y por eso toleró Carlos V ese famoso saco de Roma, donde fueron atacados los cardenales, los obispos, las monjas, los sacerdotes, y tomado prisionero el Papa, que debió someterse a la voluntad del rey de España, que después invadió a Francia, y ha sido considerado uno de los más grandes guerreros de la humanidad. Este emperador, que dominaba el mundo en ese momento, realmente sus dominios no se ponía solo, porque recordemos que España también tenía Filipinas, tenía avanzadas en Asia y en África desde tiempo inmemorial, en América, en Europa. Ese hombre, que ha dominado prácticamente el planeta en ese momento, decide un día, porque había habido las quejas sobre el maltrato a algunos indígenas, el maltrato a los derechos del indígena en estas regiones, por cuenta sobre todo no tanto de los españoles, sino de los mismos criollos nacidos acá, resuelve convocar a los grandes sabios, a los grandes sacerdotes, entre los que está desde luego el padre Victoria. Está un dominico, que es bueno conocer la historia de ese dominico, Fray Bartolomé de las Casas, que es el gran acusador de la misma España en materia de violación de derechos, y exagera también esto, porque hay que ver que él era como una especie de ONG en la época, ¿no? Un grupo de dominicos, pero que a veces exageraban. Las ONG deben tener, para que tengan responsabilidad, deben tener credibilidad también. Entonces, cuando ellas hacen ese esfuerzo de documentación que tienen que hacer para darlo a conocer a autoridades nacionales o internacionales, no deben transgredir la verdad, ni deben exagerar, para que conserven esa credibilidad, que es lo que Human Rights y otras instituciones lo hacen con distintos gobiernos cuando denuncian los casos de violación de derechos humanos en todas las instancias y contra distintas gentes y elementos por gobiernos de diversos